Hola, ¿cómo están? En la clase anterior estuvimos analizando el surgimiento del capitalismo, que lo mencionamos como este capitalismo liberal, ¿sí? Vimos que va a tener varias etapas, el capitalismo, dependiendo del Estado, de las políticas económicas que realizan. Vamos a intentar adentrarnos un poquito ahora a entender el capitalismo liberal. Fíjense que, como les había comentado la clase pasada, capitalismo liberal, podemos ponerlo desde el siglo XV hasta mediados del siglo XX. Hoy vamos a analizar una primera parte que va desde 1492, podría ser desde el inicio de la conquista de América, hasta el siglo XVIII, ¿sí? Vamos a adentrarnos en esta época y analizarlo en el territorio actual argentino, ¿sí? En estos siglos todavía sería inapropiado hablar de Argentina, pero vamos a ver en ese territorio qué influencia fue teniendo el desarrollo del capitalismo, los inicios del capitalismo. Para iniciarnos y entender cómo se fue desarrollando la conquista de América, es importante también entender los aparatos ideológicos que se fueron usando al lado, en paralelo, a los aparatos represivos que se usaron para la violencia y extraer todos los recursos de dicho continente. Junto a los conquistadores, junto a los bienes que se iban trayendo y extrayendo, las ideas de que Europa era mucho más civilizado, era mucho mayor, con mucho mayor progreso, mayor tecnología, que había un mayor desarrollo y que por ende teníamos que nosotros seguirlos para alcanzar ese desarrollo, nos mostraban que América era como algo ignorante, inhóspita, salvaje, bárbara. Siempre hoy en día, incluso hoy en día, todavía se mantiene mucho esa idea. Este cuadro lo grafica bien, ¿sí? Como ese encuentro de dos mundos totalmente distintos y que nosotros supuestamente teníamos que seguir las órdenes de estos porque eran supuestamente superiores, más desarrollados. Siempre esta idea del eurocentrismo tenemos que entenderla, que lo que alcanzó a través de estas expediciones y esta imposición de estas ideas era la búsqueda de obtener ciertos recursos que a través de la violencia y buscaban justificarlos con estas teorías de superioridad, mayor progreso y desarrollo que nos iban a establecer. Incluso hoy en día estas ideas se siguen infundando, se siguen manifestando, ¿sí? Muchas veces el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, nos dicen que tenemos que seguir ciertas recetas que nos impone Europa, porque supuestamente son mejores, más avanzadas, y que para alcanzar esa idea de desarrollo europeo, tenemos que seguir los lineamientos que ellos nos van imponiendo. Europa va a conquistar territorios con la represión, pero también es necesaria la ideología para imponerse por largo tiempo en las sociedades. El eurocentrismo es una ideología que justifica el poder europeo. Se considera que ellos son los más civilizados y con mayores civilizados y progresos y que el resto de las sociedades deben seguir sus pasos y órdenes para alcanzar una sociedad similar a la europea. Fíjense cómo ese orden y progreso, la bandera de Brasil lo retrata, ¿sí? Lo que demuestra cómo el eurocentrismo en el territorio americano se impone. Y obviamente siempre se busca justificar toda la violencia ejercida durante estos 5 siglos al continente americano, a las poblaciones y pueblos del continente americano. Incluso hoy en día, cuando se explotan bosques, selvas, se contaminan lugares, se maltrata a pueblos originarios, supuestamente es en pos de un supuesto progreso y desarrollo, ¿sí? Pero en verdad, las grandes riquezas se terminan yendo fuera del continente y se sigue ocurriendo lo mismo. Como antes traían los metales preciosos, ahora extraen un montón de recursos para llevarse las ganancias a los bancos europeos o norteamericanos. Hoy en día todavía se impone esa supuesta mejora que las ideas del primer mundo podrían darnos a los países subdesarrollados. Pero miles de eventos históricos demuestran que el progreso y desarrollo europeo fue gracias a la imposición y dominio violento sobre otros pueblos. Esa es una de las ideas importantes que vamos a remarcar esta clase, ¿sí? El eurocentrismo. La otra idea o sistema de ideas que se fue estableciendo es la del mercantilismo, ¿sí? El mercantilismo a la conquista que se fue dando de América, le fue dando un sustento de cómo lograr obtener los mayores beneficios de dicha conquista, ¿sí? Y acordémonos de ciertos puntos de lo que ocurrió en la Edad Media que trabajamos un poco el video anterior. La Edad Media había finalizado mediante dos grandes procesos que van de la mano.
Uno era el retorno del comercio a gran escala y el otro el retorno o resurgimiento del poder de las monarquías. Las dos en Europa vieron limitado su poder para lograr extender sus mercados. Acuérdense que las tierras ya no eran tan productivas, adaptaba la peste negra, y por eso la expansión ultramariana fue la gran opción para acrecentar su riqueza y poder. Esa expansión tenía sobre todo fines económicos, que garanticen un desarrollo próspero para los reinos. Se establecerán objetivos que permitan alcanzarlos, como obtener metales preciosos para sostener sus finanzas, medidas proteccionistas y monopólicas en sus territorios, y de esa manera lograr una balanza comercial positiva, ¿sí? Es decir, que tengan un superávit, que tengan más ganancias que pérdidas. Acá fíjense lo que les decía, como las coronas, digamos, europeas, cristianas, digamos, católicas, y en el caso de España se ve claramente. Fíjense que durante siglos estuvo la península ibérica estuvo en manos de gobiernos reinos musulmanes, pero con el tiempo, con la consolidación de la clase comerciante y también con la alianza con las monarquías, fueron logrando expandiéndose y de vuelta ir controlando esos territorios de la península. Para allá, para 1450, ya la corona de Castilla y la corona de Aragón habían logrado de vuelta retornar el poder. Y una vez que salieron dichas coronas, fíjense cómo se va a ir expandiendo ya no solamente la península, sino a gran parte de Europa y también en estos reinos que le dije, de reinos de otros continentes. Es importante entender que muchos lugares va a tener un montón de pueblos originarios, pero al ser pueblos que estaban dispersos y no con una gran organización, a los españoles no les servía, digamos, porque no tenían grandes riquezas. Por eso van a ir en busca de ciertos reinos que les permitan poner en práctica sus principios mercantilistas. ¿Dónde van a atacar y se van a dedicar todos los esfuerzos de España, de la corona española, para lograr obtener todas las riquezas? En el reino que ocupaba el pueblo azteca y también en el reino que ocupaba el pueblo inca, ¿sí? Su objetivo principal fue encontrar imperios ya establecidos para vencerlos y utilizar la organización preexistente para explotar las riquezas del reino. Por eso la capital de sus colonias se ubicarán en las capitales de los imperios aztecas e incas. La actual de México, que es la actual de México DF, estaba ahí estaba antes la capital del imperio azteca, y cerca de Lima estaba la capital del imperio inca, que era Cusco. Y recordemos que cómo van a utilizar, digamos, obtener y extraer los recursos de la violencia que ejercen, ¿sí? Y obviamente esa violencia también la van a intentar fundamentar y sustentar con estas ideas del eurocentrismo y el mercantilismo. Bajo discurso de evangelización, brindar civilización, desarrollo, comenzó una etapa de explotación de cientos de pueblos en pos de un supuesto progreso. Un lugar muy importante para que el mercantilismo logre tener mucho sustento y lograr desarrollarse fue el Cerro de Potosí, ¿sí? Potosí, el Cerro de Potosí era un centro de minería de plata de la actual Bolivia. Fue uno de los territorios conquistados por los europeos y quizá el más importante que le dio los fondos para lograr sustentar las economías de los reinos europeos, ¿sí? Es muy importante. El capitalismo logró obtener muchos metales preciosos de América que le permitió lograr las grandes inversiones para después desarrollar sus grandes productos y poder comercializarlos en el mundo, ¿sí? Así que Potosí tiene mucha importancia y fue un gran apoyo y un gran impulsor de las economías y el capitalismo europeo. Fíjense cómo España va a destinar todo su interés a las regiones donde estaban los metales preciosos, principalmente Potosí. Todo el resto de las ciudades que hay, España las va a dejar de lado, ¿sí? No va a despertar mucho interés porque no tenía esas riquezas que tenían, sí, esos puntos estratégicos específicos. Eso va a tener, vamos a ver que va a generar consecuencias importantes. Esa autonomía, al no tener un control de parte de la corona española, permitió el desarrollo de ciertas manufacturas en diversos pueblos de América, que desarrollen sus propios productos, su propia forma de organizar el territorio, que ya que tenían cierta autonomía.
Y esto, como España dedicaba esos esfuerzos, digamos, económicos, políticos, en esos centros económicos tan importantes que eran los centros mineros, también todas esas ciudades que albergaban cercanas a esos centros mineros, también van a intentar volcar su economía para ver qué producto podían meter en esos mercados, ¿sí? Así que lugares como el Cerro de Potosí terminaron siendo núcleos económicos muy importantes para la corona española, pero también para todos los restos de las ciudades del territorio colonial. Acá se aprecia una imagen de cómo era la explotación. Obviamente murieron miles de personas por la explotación de estas mineras. Luego de haber conquistado y robado las riquezas de los reinos Inca y Azteca, encontraron las minas de Potosí. Estas se volvieron el centro económico de las colonias españolas. Sus obras y esfuerzos se volcaron principalmente en explotar al máximo dicho recurso. Como explotaban al máximo dicho recurso, había muchas riquezas en ese lugar y muchas personas se vuelcan ahí. Al volcarse muchas personas ahí, hay un gran mercado demandante de cientos de productos, ¿sí? Por eso, como les comenté, todos los pueblos cercanos a lugares como Potosí van a estar intentando ver qué producto poder meter en ese mercado. Y eso generaba también dinamismo y cierta prosperidad a muchos pueblos cercanos, ¿sí? Un núcleo económico como Potosí no solo fue importante para la metrópoli española, sino que dio sustento y dinamismo a diferentes economías de otras zonas de la colonia. Cada ciudad buscaba que sus productos se destinen al gran mercado de Potosí. Así se desarrollaron diversos cultivos, ganados y algunos rubros manufactureros. Un rubro muy interesante a analizar es el de la chicha, ¿sí? Una bebida fermentada, espirituosa de producto del maíz que la fabricaban las chicheras, ¿sí? En lugares como Cochabamba, cercanos a Potosí, se fabricaba ese producto y se lo vendía en el mercado de Potosí. Este producto era tan demandado que le generó muchos ingresos a las chicheras. Las chicheras se terminaban volviendo unas personas muy influyentes porque tenían grandes riquezas por todos los productos que vendían gracias a la chicha. Y ahí fíjense cómo brinda, esto es una demostración de las oportunidades que brindaba también la plata de Potosí a la población local, ¿sí? Cómo elaboraron también esta gente, aunque fue dominada, muchas veces sufrió la violencia de las coronas españolas, también ellas encontraron estrategias para lograr sobrevivir y también generar cierta prosperidad. Eso es importante remarcarlo. Y otro punto muy importante, fíjense, Potosí está lejos de Buenos Aires, ¿sí? Actualmente en el territorio argentino, si nos preguntaríamos cuál es el centro político y económico más importante, seguramente todos digamos Buenos Aires. Y en verdad es bastante cierto eso por la enorme diversidad y peso e influencia que tiene Buenos Aires. Pero durante estos siglos que estamos analizando, Buenos Aires fue muy dejada de lado, ¿sí? La corona española no le interesaba por la lejanía que tenía de Potosí y por eso este era el centro económico y político de gran desarrollo. Y todas las ciudades, no es casual que la mayoría de las ciudades más prósperas del actual territorio argentino están cercanas a Potosí, lo que nos demuestra el peso que tenía ese centro. Por eso hablamos que era un centro gravitatorio, un núcleo político y económico, ¿sí? Que ahí estaba destinado el gran peso de la corona y todas las ciudades también volcaban sus productos a dicho mercado. Hoy en día, en la Argentina, el principal centro gravitatorio como núcleo político económico es Buenos Aires. Pero desde el inicio de la conquista hasta fines del siglo XVIII, el principal centro fue Potosí. La mayoría de las ciudades destinaban sus producciones a dicho mercado. Buenos Aires estaba alejada y no era un lugar de interés para la corona española. Vamos a ver que esta falta de interés de la corona española a Buenos Aires genera ciertas consecuencias. Bueno, como les comentaba, el mercantilismo tenía esta idea de que en las arcas de los tesoros españoles, de las coronas, estén siempre llenas de metales preciosos, ¿sí? Para lograr financiar sus gastos y siempre lograr mayores ingresos que pérdidas. ¿Qué pasa? España obtenía muchas riquezas de sus colonias, ¿sí? Tenía muchas riquezas de América. Y en vez de esas materias primas, lograr, cuando llegaran a España,
y utilizar todos esos metales preciosos para crear un montón de industria y desarrollar sus propias manufacturas, ellos evitaron ese gran esfuerzo que demandaba hacer esa tarea. ¿Y qué hicieron? Esos recursos los vendían a otras colonias, ¿sí? O esas colonias también, a otros reinos, perdón. Esos otros reinos lo que hacían era así darle un valor agregado a esos productos. Es decir, ¿qué significa esto valor agregado? Crear manufacturas, ¿sí? De algodón o de lana, crear algún textil. De la pólvora, crear fusiles, ¿sí? Así con un montón de productos. De la caña de azúcar, crear ron. De esa manera le daban un valor agregado al producto. España, al tener el metal, compraba esos productos a otros reinos. Y a fin de cuentas, quien se terminaba quedando con esos metales preciosos no era la corona española, sino que eran los reinos que sí supieron invertir y desarrollar grandes industrias que permitían ahí tener una forma de incorporar, no a través de la conquista y la explotación de las colonias como hacía España, sino aprovechando las deficiencias de la corona española y también la portuguesa de no desarrollar sus propios polos industriales. ¿Esto qué va a hacer? España le compraba las manufacturas a los diferentes reinos, a Holanda, Francia, Inglaterra, entre otros, y ellos agarraban y las vendían mucho más caro en, en sus colonias. De esa manera establecía un monopolio y creía de esa manera iba a tener ganancias. Pero los reinos, las diferentes colonias que tenían acá en América, eran demandantes de muchos productos y como España también encima los vendía a un nivel muy costoso, terminaba América primero no teniendo los productos porque el comercio español era bastante deficitario y también por los altos costos que pretendían que sean utilizados en el mercado a ese precio. Para España la abundancia de metales preciosos fue la causa de su rápido crecimiento, pero a la vez de su estrepitosa caída, ya que consideran a América como una dadora infinita de recursos, por lo que su economía podía gastarse sin preocupación. A esos recursos, en vez de darle valor agregado, prefirió comprárselos a otros países que sí convertían dichas materias primas en manufacturas. España va a intentar que dichos productos que compraba venderlos a un precio mucho más caro a sus colonias, pero el sistema de comercio español no daba abasto para acaparar los mercados demandantes de sus colonias. Por esos altos costos y escasez de producto del monopolio español, las colonias realizaban estrategias para obtenerlos de otro modo. ¿Cuál va a ser una de las estrategias que utilizaban? El contrabando, ¿sí? Utilizaban de esa manera, entraban productos por las vías que no estaban autorizadas por la corona española y de ese modo hacían un mercado paralelo, un mercado negro como se le dice también, y ahí un montón de ciudades obtenían los productos que al fin de cuentas España no les proveía correctamente. Uno de esos lugares que se va a intentar y va a tener gran prosperidad gracias al contrabando es Buenos Aires, ¿sí? Acuérdense que les comenté que no era un punto de gran interés para la corona española. Y al no tener muchas inversiones y interés por la corona, Buenos Aires va a lograr, como les dije, muchos lugares tenían autonomía en el reino español y podían con esa autonomía desarrollar, ver qué actividad le podía generar cierta prosperidad. Para Buenos Aires esa prosperidad fue gracias al contrabando. Una forma de suplir los costosos precios que imponía el monopolio español y de alcanzar productos que se fabricaban en Europa sin intermediación de España fue mediante el contrabando. De ese modo, sí Buenos Aires encontró un polo comercial que le brindaba oportunidades, ya que la lejanía de Potosí, como la falta de interés de desarrollarlo por la corona española, no le brindaba dicha oportunidad. Con el contrabando, Buenos Aires fue un puerto que brindó productos a numerosas ciudades de las colonias. Y bueno, esto va a generar una gran crisis a fines de principios del siglo XVIII, ¿sí? Una gran crisis para la corona española porque esa autonomía le quitaba, digamos, ingresos a la corona española y también ocurrió algo que fue crucial para la crisis española. Empezaron esas minas que le proveían tantos metales a la corona española, empezó a caer a nivel muy abrupto los ingresos, ¿sí? No producían tanta riqueza como antes sí lo hacía. Al no tener ya esa fuente que le brindaba tantos ingresos la corona española, entró en una crisis muy importante. Que en la clase que viene vamos a ver las reformas que hicieron para intentar lograr resolver esta crisis,
pero terminaron provocando consecuencias muy grandes en el territorio americano. Todo marchaba bien para la corona española mientras tenía el financiamiento de su economía mediante los recursos que brindaba América, pero a principios del siglo XVIII disminuyó abruptamente la producción minera, lo que materializó la crisis del reino. Sus arcas estaban vacías al no haberlas invertido en desarrollar sus propias industrias. Para superar esa crisis, impondrá una serie de reformas que tuvieron enormes consecuencias en el reino. Como les comenté, esas reformas las veremos la clase que viene. Muy bien. Como actividad vamos a tener que responder 5 preguntas que tengan que ver. Primero, explicarme el eurocentrismo, qué entienden por el eurocentrismo y de qué forma considera que se mantiene vigente hoy en día. La segunda pauta tiene que ver para que analizar el mercantilismo, que cómo lo definirían ustedes y por qué fue fundamental para la forma que se encaró la conquista y colonización de América. Tercero, analizar la importancia de Potosí, ¿sí? ¿Por qué fue tanto importante para la corona como para las ciudades coloniales del continente americano? Y la cuarta pregunta tiene que ver con esto del contrabando de Buenos Aires, ¿sí? Intentar analizar esta frase. La falta de oportunidades por parte de la corona española a Buenos Aires provocó que dicha ciudad se vuelque al contrabando. Y la quinta pregunta, si fueras rey o reina de España y tu reino está en crisis, como les comenté recién, ¿qué medidas tomaría para lograr superar esa situación crítica? Esas serían las actividades que tienen que responder sobre este video. Muy bien, muchas gracias.